Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Desarrollo. El día de hoy vamos a tener el tema de nuevos regímenes en América Latina. Me va a tocar ser la entrevistadora de Rogelio, quien nos va a platicar sobre este tema tan interesante, especialmente en estos días de elecciones, de campañas. Bienvenido, Rogelio. Gracias. Mira, me gustaría comenzar con una situación general, que nos platicaras qué está pasando ahora mismo en América Latina en cuestión de regímenes. Pues es muy interesante, hay unas cosas muy curiosas. Si tú checas ciertos medios, ciertos personajes de derecha, hablan de cómo se ha ido América Latina hacia la izquierda, cómo se ha ido hacia lo comunista, y hablan mucho del famoso Foro de Sao Paulo. Dicen cómo, digamos, hay toda esa construcción, cómo se apoyan los diferentes gobiernos de América Latina para irse encaminando hacia ese lado. El famosísimo, la combinación Chávez-Castro es la más famosa, ¿no? Y ocurre curiosamente, en ciertos medios de izquierda, ocurre exactamente lo contrario de manera simétrica, que dicen cómo América Latina se ha derechizado y cómo hay un eje y cómo se apoyan los gobiernos de derecha, cómo se ha ido a la ultraderecha, es el término que se usa desde esos medios, ¿no? Entonces, tú te quedas, caray, o sea, es uno, es otro, no puede ser los dos al mismo tiempo. Cuando tú analizas las trayectorias divergentes de los diferentes países de América Latina, si lo sumas en su conjunto, no puede quedar muy claro si hay una derechización o una socialización de América Latina. Lo único que queda un poco claro es la radicalización, por lo menos en el discurso, de los gobiernos de América Latina. En general. En general. O sea, por ejemplo, tienes... es que esto también es un poquito, sobre todo porque hablamos de manera subjetiva del discurso, de la narrativa, termina por ser un poquito subjetivo, pero, por ejemplo, para muchas personas, muchos líderes de opinión, etcétera, el regreso de Lula significa una radicalización a la izquierda de Brasil. Okay. Y para mucha otra gente, la llegada de Milei es la ultraderecha en Argentina. ¿Sí me explico? Pero sí. A manera de narrativa, a manera de discurso, ahí ahorita podemos trascender y ver lo que efectivamente, materialmente ya está ocurriendo en la cuestión de la manera de desarrollarse, de producir, de organizarse de los países. Pero por lo pronto en la narrativa tenemos, digamos, esas dos posiciones. Unos que ven a América Latina radicalizarse a la izquierda y otros a la derecha, ¿no? Pero te mencionaba esto porque depende mucho cómo veamos las cosas. Lo único que queda relativamente claro es esa radicalización de América Latina. Ahora, rápidamente, ¿por qué pasa eso? Ahorita vamos a volver a eso, pero rápidamente puedo mencionar. Sí, algo muy claro es que cuando una sociedad se radicaliza hacia un lado, es algo muy claro, porque no le gusta lo que está ocurriendo antes, y por lo tanto trata de encontrar una solución diferente, y esa solución diferente necesariamente va hacia la radicalización
lado opuesto, no necesariamente, pero sí la radicalización. ¿Por qué? Porque las cosas a ese nivel no funcionan, no solucionan nada. Es decir, es una analogía, pero si tú te estás tomando una medicina y no te funciona, pues te tomas el doble o el triple a ver si así ya te hace efecto, ¿no? O sea, caray. o sea, en el sentido de que no me está haciendo efecto, entonces necesito más dosis de esta tal o cual medicina, o cambio totalmente esa medicina y empiezo Vas con otro doctor. a consumir otra, ¿no? Entonces, digamos, de momento lo que te podría decir es que está pasando este proceso de radicalización, de momento digo, en la narrativa Muy de bien. América Latina. Y bueno, ya un poco anticipaste el por qué, pero es la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esta radicalización? Un poco nos explicas esta situación de que la medicina no funciona y pues quieres aumentar la dosis. Pero pues yo creo también quienes han tomado medicinas ya saben que esa tampoco es una solución. Es más, te puede dar una sobredosis, ¿verdad? Que Sí, tal vez es lo que México adoleció por tantos años de neoliberalismo. O sea, fue demasiado, fueron ya muy al extremo. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre los orígenes de esta problemática? Sí, bueno, aquí lo voy a hacer en dos momentos. Ahorita me voy a retrotraer máximo 30, 40 años Antes del liberalismo. Neoliberalismo y en un momento posterior podemos hablar ahora sí Muy bien. del papel que juega América Latina en la actividad productiva global desde el siglo XIX, por ejemplo. Pero ahorita nomás regresándonos unos 40 años, ¿qué es lo que tenemos? Mira, a partir... Y ahí México es actor relevante. Bueno, sobre Chile, en cierta manera, y México son actores relevantes. Chile es un heraldo a nivel mundial de cómo iba a funcionar el neoliberalismo. Okay. A partir del derrocamiento, caída, ahí también hay discusión, no quiero tomar exactamente posición, pero a partir de la entrada de Pinochet y la salida de Allende. Lo salieron. Entonces, empiezan a gestarse, a implementarse nuevas políticas para la organización del modo de producción. Aquí es muy interesante y me permito hacer una analogía en el sentido de que mucha gente destaca la efectividad y facilidad con la que se implementaron esas políticas. Y uno dice, pues claro, cuando no hay derecho a protestar de nadie, pues sí, puedes implementarlo más fácil. Pero lo mismo digo, haciendo como un equilibrio, lo mismo digo con China. Pues claro que pueden implementar esas políticas porque tampoco había chance no hay alternativa de poder protestar, ¿no? Pero en total, digamos, pero Chile funciona como un heraldo, como un ejemplo único que ahí está, ¿no? Pero a partir del 82 y todos los problemas financieros en América Latina, pero que truenan a partir de México, pues hay una reconversión de la mayoría de los modelos de América Latina. Hay unos que se pudieron dilatar un poquito más, como es el caso de Brasil. Pero la mayoría se empieza a reconfigurar. México, Argentina, bueno, Chile ya venía, Colombia, ¿no? Entonces, lo interesante a destacar de aquí es que América Latina empieza a anexarse más o de una manera más, no quiero decir efectiva, porque efectiva siempre fue más radical, hablando de radicalismo. Al libre comercio. Al libre comercio y por lo tanto a las necesidades o a lo que necesitaba el polo central de la unidad orgánica global del capital, o sea, del capitalismo global, ¿no? ¿Cómo? Liberando, privatizando y permitiendo la entrada del capital extranjero. O sea, no es que nunca hubiera capital extranjero, pero había unas limitaciones de propiedad. Había ciertos candados, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, de propiedad, o sea, de máximo podía, se repatriación supone, de utilidades. Máximo se supone, o en el papel, en la norma, que por lo menos en México, que el capital solo podía poseer el 49%. Ajá. Por lo tanto, se supone que se tenía que asociar. Sí. Digo se supone porque si alguien me dice una investigación periodística de que en realidad eran prestanombres, bueno, eso no sé. Pero en la norma era el 49% y se tenía que asociar con el capital nacional.
Bueno, a partir del 82, esas cosas, paulatinamente, no es que haya un decretazo, una ley ómnibus como lo que está pasando en Argentina para cambiar todo. Por eso se habla de generaciones de reformas estructurales. En las primeras se hizo tal, en las segundas se hizo tal, etcétera, ¿no? Claro, fue paulatino. Exactamente. ¿verdad? Se sientan las bases Exactamente. en ese momento. Entonces se fue abriendo y América Latina quedó así. Consecuencias. A nivel global, sí. O sea, hay una cosa que aquí de una vez quisiera aclarar. A partir del 82 y la fase histórica del capital, que es el neoliberalismo, la tasa de crecimiento global se ha ralentizado, pasando del 2.7 que fue el periodo de posguerra a 2.3. Okay. O sea, hay una caída de 4 décimas de punto porcentual, ¿no? Pero América Latina cae de casi 3% al 1.8%, o sea, la caída es mayor. Mucho mayor. A lo que voy con esto es que si alguien quisiera apelar y decir, claro, América Latina ralentiza su tasa de crecimiento porque el mundo, hasta ahí no estaría mintiendo, pero la cuestión es que América Latina cae más que el mundo. ¿Por qué? Pues porque, digamos, precisamente esta forma de anexarse, de producir, de participar en el mercado mundial, hace que América Latina empiece a cambiar su matriz productiva a la famosa reprimarización, sobre todo en Sudamérica. Por lo tanto, digamos, en una cuestión económica muy rápida, sin profundizar mucho, vamos a decir, lo podemos decir de dos formas. Los precios de producción de las mercancías de América Latina son más bajos y por lo tanto México se dedica a ceder plusvalor en el mercado mundial, por lo tanto eso ralentiza la tasa de crecimiento. Otra forma de decir lo mismo, un poco más aparente, pero más implicada en las estadísticas, las mercancías de América Latina son ahora de menor valor agregado, como dicen, claro. Sobre todo porque se reprimarizan, ya no son manufactura compleja, etc. Tienen menos valor agregado. Exactamente. Entonces, eso, hasta ahí llegamos al año 2000. Muy bien. A partir del año 2000 y ya con ciertos crisis, ahora otra cosa que se me pasa a mencionar es todo este proceso. A partir del 82, con la liberación financiera, hay cada vez más inestabilidad financiera. Entonces, tenemos crisis recurrentes en América Latina. Y ahí también México es un pionero con el famoso efecto tequila del 94, al final del periodo de Salinas de Gortari. Entonces, en estas convulsiones ya había ciertos problemas en América Latina, pero tenemos cierta estabilidad de gobierno. Sí, tengo presente ese periodo, porque le llamaban el capital golondrino. Ándale, exactamente. Entonces, pero América Latina tiene cierta estabilidad. O sea, sí hay periodos de radicalización o de autocracias, como Bucaram en Ecuador, etcétera, pero hasta ahí todavía las cosas están cierta manera bajo control. Estables comparado con lo posterior, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, del inicio del nuevo siglo, concurren dos cosas. En el 99, por ejemplo, llega Chávez a Venezuela, ¿no? Sí. Ya había intentado llegar por la vía de las armas, pero no. En el 99 llega por la vía institucional electoral, ¿no? Democrática. Exactamente. Entonces, a partir viene toda esta reconversión de América, bueno, de ciertos países hacia otro modelo. Entonces, tenemos la cuestión, lo que después se empezó a usar el término, pero ya totalmente de manera despectiva, de los populismos, ¿no? Ya. O sea, todo lo que sea repartir más el gasto, buscar la distribución más equitativa del ingreso, todo eso se empezó simplemente se etiquetó como populismo. Todo populismo empezó para la etiqueta fácil, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ocurre, también a principios del nuevo siglo, tenemos todo este proceso en Argentina con la crisis cambiaria a partir de que en el gobierno de Menem quisieron establecer la paridad de un peso dólar 1-1 y pues digamos se estalla la burbuja de que no se puede mantener la paridad,
Pasa eso, se va Menem, se va de la Rúa y llegan los Kirchner, ¿no? Con el famoso que se vayan todos. Entonces empezamos a tener estos procesos en América Latina de nuevos gobiernos. A partir de aquí podríamos decir que sí se van más a la izquierda, la famosa ola rosa, dicen. Sería en la primera etapa del siglo XXI. Ajá, y dicen la famosa ola rosa porque dicen, sí son más rojos, pero no tanto. Pero no tanto. Rosa. Entonces, tenemos a los Kirchner, tenemos a Chávez, y un poquito más adelante tenemos a Evo. Lula también, y tenemos a Lula, ¿no? Curiosamente, Colombia y México como países grandes, no digo más importantes, pero grandes. Representativos también del modelo neoliberal, ¿no? Ellos se mantienen. Sí. No se contagian de esa ola rosa. O sea, México y Colombia se mantienen en la tecnocracia, para nombrarle de alguna manera, ¿no? Bueno, en México, porque realmente hubo una operación a nivel Estado, ¿no? Uh-huh. Contra estos grupos insurgentes de izquierda. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Entonces, pasa eso y a nivel internacional sucede algo que los apuntala, que es este proceso de crecimiento grande de China y su gran demanda de materias primas. De recursos, muy bien. Las famosas commodities, uh-huh. ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a que las exportaciones y por lo tanto el crecimiento en América Latina pueda sostenerse desde principios de la década del 2000 hasta 2008 con la crisis financiera que estalla en Estados Unidos, ¿no? Con la exportación de materias primas a China. Sí, claro, soja, petróleo, metales, alimentos, etcétera, todo eso. Sobre todo Sudamérica, porque Centroamérica y México siempre han estado más anclados hacia Estados Unidos. Sí, entonces, esto ayuda sobre todo a Sudamérica, ¿no? Y bueno, entramos en la segunda etapa del siglo XXI, uh-huh. y ya no tenemos esta bonanza. Ya China baja se desgasta el modelo progresista. Exactamente. Esa era la gran palabra. Esa era la gran palabra que se olvidaba, progresista. Otro de los gobiernos que llega que también se me olvidó es Rafael Correa, a Ecuador, ¿no? Sí. Entonces empieza ese desgaste. ¿Por qué? Porque empieza a bajar la demanda china de materias primas de materias primas de América Latina. Uh-huh. Entonces, eso, digamos, es muy sencillo, por lo menos para decirlo muy rápidamente, es muy sencillo. Si te compran menos, pues ganas menos, claro. o te haces de menos, y si tienes menos, puedes gastar menos. Entonces, esas bases... Se contrae la economía. Y sobre todo esas bases que tú tenías a tu favor, un poco a manera clientelar, pues se te van yendo, porque si ya no hay con qué quererlas, con qué financiarse, entonces empiezan estos procesos de desgaste. Entonces, en la segunda década del siglo XXI, uh-huh. tenemos estos procesos de reconversión. En una primera instancia, la mayoría sí se van a la izquierda. A la derecha. A la derecha. O sea, tenemos, sí, después de Lula viene Dilma. Uh-huh. Pero a partir de ahí viene su salida. Su decadencia. Su uh-huh. derrocamiento, porque no terminó su periodo, a eso me refería. Sí. Y llega, antes de Lula estuvo temporalmente otro presidente, pero llega Lula, entonces se va hacia la derecha Brasil, como el país Bolsonaro, ¿no? Con Bolsonaro. ¿Ay, qué dije? Sí, no sé qué dije, pero sí, Bolsonaro. Pero sí, entonces se va hacia a la derecha Brasil como el gran país de América Latina. El proceso también de cambio de estafeta en Ecuador no sale. O sea, porque sí gana el candidato de Correa, pero el candidato se le voltea, Lenín Moreno, ¿no? Un caso, pero qué bárbaro. Entonces empezamos a tener estas traiciones. Y estos primeros focos, ¿no? Que se van hacia la derecha. Más adelante, entonces, empezamos a tener cuestiones inéditas, porque ahorita te dije Colombia y México, pero hay otro país insignia del neoliberalismo, Chile. Claro, que es el que mencionabas en un inicio. Y los tres se van
A la derecha. No, hacia la izquierda, ahora. A la izquierda. Con Petro, López Obrador y Boric, ¿no? Ah, bueno. Hasta el finales de la segunda década. Ajá, entonces empezamos a tener esa reconversión ahora. Y por último, tenemos a Javier Milei, que llega en Argentina. En ultraderecha. En la ultraderecha, aunque ahí es lo que te digo, tenemos que ver distinguir entre la narrativa y lo que efectivamente ha pasado, porque todavía no podemos decir que haya implementado la gran reforma de derecha Javier Milei. No es que no lo quiera, lo está intentando, pero hoy en día todavía no funciona. Digamos que ahorita no podemos tachar a Javier Milei de que su proyecto no funciona porque no se puede implementar, ¿no? Pero ya hasta se fue a disculpar con el Papa. Ándale, exactamente. Entonces tenemos todas estas reconversiones de América Latina, estos procesos en donde hay una radicalización, por lo menos en el discurso. Por ejemplo, los tradicionalmente de izquierda, como Argentina, digo tradicionalmente porque a partir de los gobiernos civiles, después de la dictadura militar, la mayoría han sido de izquierda, o de una izquierda, la peronista, que tiene su principal referente actual en los kirchneristas, ¿no? Entonces se va hacia allá. Y países que tradicionalmente habían sido de tecnocráticos, neoliberales, Chile, Colombia, México, empiezan este proceso, ¿no? México, que es el caso que nos queda más cerca, pues nunca había llegado al poder, bueno, nunca había llegado, ahí la gran discusión que pasó en 2006, ¿no? Pero no llegó, ese es el punto más importante a destacar aquí. Entonces, empieza a llegar esto. Ahora, por ejemplo, planteando el caso de México, ¿por qué llega López Obrador a la presidencia? Una de las grandes premisas del neoliberalismo es que primero necesitamos crecer mucho, aceleradamente, y esa riqueza iba a empezar a derramarse. El efecto cascada. Ándale, el trickle down. Crítica. Ajá. Tenían que empezarse. Pues ni crecimos mucho y no... Ni llegó nada. Ni llegó nada. Entonces, los problemas de pobreza que hoy en México siguen siendo... hay dos formas de medir la pobreza extrema, de ingresos y multidimensional. Uh-huh. La de ingresos, hoy en México hay 15 millones de personas en pobreza extrema desde la pobreza de ingresos. En la multidimensionalidad son 9 millones, pero, o sea, 9 millones son 3 Uruguays dentro de México en pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, sí son números altos. Y la pobreza en general, que es el 40%, más de 50 millones de personas, más del 50% de los trabajos en la informalidad, lo que es otra forma de decir la precarización. Entonces, todos estos problemas son los que no resolvió el neoliberalismo. Y que está resolviendo este modelo, porque la pobreza disminuyó en 5 millones, la informalidad también disminuyó, estamos casi en pleno empleo. Claro. Es realmente... Bueno, la informalidad es el gran lastre que sigue arrastrando la economía, pero la pobreza sí ha disminuido. ¿Y el pleno empleo? Estamos como al nivel de 2.7% de desempleo. Bueno, ahí la cuestión, eso es verdad, es indiscutible el pleno empleo, la cuestión es lo que le llaman bueno, ahorita no encuentro el término oficial, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de Marx, el ejército industrial de reserva. Es decir, porque es verdad que hay pleno empleo, pero hay 5 millones, por ejemplo, 5 millones de personas que no han buscado empleo, por lo tanto no están desempleadas, según la característica oficial, pero están disponibles para trabajar. Sí. Y tenemos 10 millones de personas subocupadas, que tienen empleo, pero quisieran trabajar más, solo que no tienen esa oportunidad. Ya. Pero en resumen, en síntesis, ese ha sido el proceso de América Latina, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿cuál es la posición de América Latina en el paisaje global? Porque hemos enfocado en América Latina y sería interesante saber, bueno, a nivel mundial, como hace rato mencionabas China, ¿cuál es la circunstancia hoy en día? Sí, hoy en día e históricamente, porque esa digamos que es la gran marca con la que carga a América Latina. Las venas abiertas. Las venas abiertas, dice Galeano, ¿no? Sí. Y es precisamente
uno de los factores más explicativos de la situación, de la forma de funcionamiento de América Latina en la cuestión socioeconómica, ¿no? Entonces, lo interesante a mencionar es un tema ya no tan usado, pero que sigue siendo profundo y sigue siendo muy luminoso para entender la situación de América Latina, que es la idea de la dependencia. La dependencia en el sentido económico, ¿no? Como, por ejemplo, como te lo mencionaba hace un momento, en la primera década del siglo XXI, América Latina tuvo relativa bonanza, por decirlo así. ¿Pero por qué? ¿Acaso se incrementó la productividad, se crearon nuevas fuentes de empleo, hubo una reconfiguración productiva hacia actividades más complejas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Se reprimariza. Malbaratan sus recursos. Y China es el que empuja a través de la demanda el crecimiento de América Latina. Cuando China dejó de demandar a ese nivel los productos de América Latina, cae el ritmo de crecimiento en América Latina. Es decir, que no existen fuentes internas o endógenas de crecimiento autocentrado, por decirlo así. Esa ha sido la gran característica de América Latina secular, o sea, desde el siglo XIX, que siempre hemos estado dependientes de lo que acontece en el mercado mundial. Por lo tanto, estamos vulnerables o somos sensibles al ciclo económico. Cuando a nivel mundial va relativamente bien, pues a América Latina le va bien. Relativamente bien. Cuando hay crisis económica, le va peor, ¿no? La famosa frase del exsecretario de Hacienda mexicano y exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ¿no? Que decía que, bueno, de hecho no es la frase de él, pero él decía que con la crisis de 2008 nos iba a dar un resfriadito. En realidad nos dio una pulmonía, o sea, en Estados Unidos fue un pequeño resfriado en todo caso, también entre comillas, pero aquí nos pegó doble el triple. Entonces siempre los golpes son más acentuados en América Latina y los beneficios o bonanzas son más acotadas, más disminuidas. ¿Por qué? Por esta configuración o este modo de insertarnos en América Latina, sin escarbarle mucho al porqué o al origen de eso. Más bien ahí una de las grandes preguntas es, ok, ya pasó, no podemos cambiar el pasado, ¿qué hacer, no? O sea, hacia adelante, ¿no? Ahí, digamos, la cuestión necesariamente tiene que ver, o sea, a manera de matriushka, o sea, primera capa, segunda capa. Niveles. Ajá, digamos, pero la más aparencial a la más esencial. Profunda. Lo que América Latina es incrementar su crecimiento económico. ¿Cómo puede hacer eso? Pues tiene que hacerse más competitivo a nivel internacional. ¿Qué se necesita para hacerse más competitivo? Solo hay es que de hecho se me va ahorita un término. Una cosa es competitividad y otra, bueno, ahorita se me va el término, pero o sea, te puedes ser competitivo abaratando tus mercancías. Pero si las abaratas por pagarle menos a los obreros, estás haciendo el harakiri si quieres incrementar el bienestar social, ¿no? Entonces, el único camino sustentable es el incremento de la productividad. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo incrementar la productividad? ¿Tecnología? Totalmente, tecnología. Y aquí viene un gran debate a ti y a mí que nos interesan los temas de la ciencia, la innovación, etcétera, la universidad. Pero, digamos, una de las grandes ideas o frases de un economista, Nicholas Calder, y es algo bastante fácil de entender. O sea, si de aquí a un año todo México tiene posgrado, doctorado, eso no garantiza que podamos crecer más. Es una condición a lo mejor, pero no garantiza que podamos crecer más. Pero si de aquí a un año incrementamos la disponibilidad de capital, de tecnología, de máquinas por trabajador,
eso necesariamente sí nos va a hacer más eficientes. Entonces, en lo que tú decías, necesariamente tenemos que tener más capital. ¿Para qué? Capital fijo, maquinaria, a eso me refiero, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar la productividad. Ahora, ¿cómo nos hacemos de más capital si no... No hay el dinero para adquirirlo? Bueno, implícito en lo que tú estás diciendo es que nosotros no lo producimos. No. Implícito en lo que estás diciendo. Exacto. Entonces, tanto como no lo producimos nosotros y por lo tanto lo tenemos que comprar, y como no hay dinero, necesariamente tenemos que empezar todo el proceso por la mayor participación del Estado. ¿Para hacer qué? Necesariamente propiciar una sociedad más equitativa en la distribución de la riqueza. ¿Y cómo hacemos eso? Es un punto central. A través de una reforma fiscal que incremente el presupuesto público para la adquisición de esas maquinarias, además de que se tiene que incentivar la inversión social, la inversión privada a través de la inversión pública. Bueno, un ejemplo de México, de América Latina, no tengo el dato preciso, pero en el 81 la inversión pública llegó a representar 10% del Producto Interno Bruto. En 2018, que es su punto más bajo, representó menos del 3%. Ahorita seguimos en el 3%. Y se han hecho muchas cosas. Ajá. Entonces, el punto es que tenemos que incrementar la inversión pública para que eso detone la inversión privada, la adquisición de nuevos equipos, detone productividad, y llegar al crecimiento económico a través de fuentes autocentradas de crecimiento y no dependiendo tanto de la situación del mercado mundial. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Esa es la razón por qué América Latina siempre ha sido tan vulnerable, tanto económica, social y políticamente. En el contexto mundial. En el contexto mundial por su necesario dependencia, apego de la situación en el mercado mundial. Entonces, dependencia del capital extranjero. Del capital muy extranjero. Bien. Roger, estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Hay algún comentario con el que quisiera cerrar nuestra conversación del día de hoy? Pues, un poco regresando exactamente al principio, lo que me parece importante mencionar y que quede como una agenda abierta, ¿no? Para las que continúe, siguientes episodios. que continúe la conversación, es que, o sea, América Latina está implicada en este proceso de radicalización. Y este proceso, digamos, ya explicamos un poco de manera amplia la cuestión económica. Ahora quisiera hacer un breve comentario de la cuestión social, política, pero sobre todo más social. La radicalización va en contra de las actitudes democráticas. Y eso provoca más crispación social y menos cohesión social. Y si no hay esa cohesión social como unidad nacional, menos se puede hacer frente, ¿no? a los golpes, a los retos y golpes del exterior, del extranjero, del mercado mundial. Divide, ¿no? Divide, a la sociedad. Claro, entonces, sin estar de acuerdo exactamente o totalmente con lo que se dice, pero estas ideas, por ejemplo en el caso de México, que se han planteado, que en diversos momentos, en este sexenio, no estoy yendo más atrás, que diversos grupos han ido a buscar ayuda al rey de España o ayuda en Estados Unidos. No, bueno. Eso es una señal de lo que me refiero, de que si la sociedad mexicana, y digo sociedad mexicana porque esas personas representan a un sector. Representan sectores, claro. No porque un individuo cualquiera vaya, ¿no? Sino porque en su calidad de representantes de ciertos sectores. Si esos sectores están divididos, no solo divididos, sino justapuestos, entonces menos podemos hablar o pensar en
en que como sociedad caminemos en la misma podemos dirección. encaminar un mismo proyecto. O sea, sí. pero regresando de nuevo al ejemplo de México, Uh-huh. digamos que sobre todo en las cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial abiertamente se opone. No todas sus razones están equivocadas, pero abiertamente se opone al incremento, a una reforma fiscal que incremente el nivel de impuestos sobre todas esas empresas. En cambio, y paradójicamente, incluso en Davos, ya salieron unos pronunciamientos del gran capital en donde dicen que estarían orgullosos de pagar más, que están conscientes de los problemas de desigualdad y que estarían orgullosos. Es decir, eso, normalmente el capital mexicano, que está a la sombra del capital internacional, va siguiendo lo que dice el capital internacional, pues en eso casualmente hacen oídos sordos, ¿no? Ya. Entonces, pero lo importante de mencionar es que todos los procesos de radicalización van fragmentando, van inhibiendo la cohesión y la posibilidad de encaminarnos juntos hacia un nuevo proyecto. Entonces, ahí lo que pasa es por incrementar un poquito la tolerancia, el debate Muy y bien. el intercambio de ideas. Excelente, Roger. Muchas gracias por compartirnos estas ideas. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.